Buenas noches para todos. Hoy vamos a, como lo dijo ayer Sebastián, buenas noches, bueno, me saludo nuevamente, buenas noches para todos. Como ayer nos explicó Sebastián, hoy vamos a finalizar ya el tema del tercer condicional y iniciamos el tema de reporter speech, ¿listo? Recuerden que ya esta es la tercera semana del módulo. Deben tener por lo menos el 75% de avance. ¿Listo? La idea es que cada semana se avance un 25%, entonces al finalizar esta semana la idea es que ya tengan el 75% listo, ¿vale? Recuerden, este es el módulo de inglés para ciclo 5, grado décimo. El profesor se llama Sebastián Valero y las lecciones asociadas son pues describing places, prepositions y prepositions under, above and over. Luisa, dime. Buenas noches, Valentina. Mira, lo que Buenas pasa es que noches. yo hoy terminé plataforma y aparecen 8 cuepas de 13. Eso es porque antes se veía al final del módulo, ahora ya se ve inmediatamente. Eso debe ser porque no te fue bien en alguna lección. Esas son las que yo Ayudaste. reporté. ¿Y tú ya llenaste el formulario? Sí. Sí, sí, ya yo lo Hola, llené. buenas noches, Valentina. Buenas noches. ¿Quién? ¿Sarit? Luisa, déjame ya paso tu caso y pregunto porque pues sí, se está viendo afectada tu nota. Vale, Entonces ya gracias. voy a meter aquí y ya pregunto a ver qué hacemos. ¿Listo? Vale, gracias. Vale, Lisa. Santiago. Hola Valentina, Hola, buenas noches, Santiago. es que yo ya hice la hoja de ruta y entonces quería saber cuándo la califica. Eso les iba a mostrar acá. Ustedes tienen plazo de subir la hoja de ruta hasta el 29 de septiembre, es decir, el martes de la otra semana. Y Sebastián tiene plazo de subir la nota hasta el 3 de octubre. Ese día también es el día, el máximo plazo para que ustedes avancen en plataforma. ¿Listo? Entonces, hasta de este sábado en 8 tienen la nota de la hoja de ruta. Bueno, Sebastián, si quieres puedes ir calificándomela ya. Sí, claro, igual para todos, para Santiago y para todos, los que pues ya la hayan acabado pueden irla subiendo para que pues Sebastián pueda ir adelantando trabajo. Y bueno, invitarlos al taller del sábado. Este sábado están interesantes, es acerca de agencias de empleo. Entonces, pues para los que les interese este tema, es de 9 de la mañana a 12 del mediodía y pues se les hace llegar el link por WhatsApp o por la plataforma. ¿Listo? Hola Sebastián, buenas noches. Hola, Valentina, buenas noches. Creo que la cámara está como rara porque tiene un retraso horrible. Voy a ver si la dejo o no, porque si se demora bastante en mostrar. Espérate, reviso. A ver, creo que ya. Mm, Sí, como que ya. Bueno, dejémoslo así por ahora. Entonces, mm, buenas noches, chicos. La idea de hoy es revisar un poco las actividades que vimos ayer, pues con relación a, mm, a todo este asunto del último conditional, Unreal Conditions in the Past, ver cuáles eran las respuestas correctas de la actividad y explicar el porqué de cada una, qué razón de ser tiene cada una, ¿vale? Entonces voy a compartirles ya en un momentico la pantalla y comenzamos con ese pequeño feedback. Listo, ya les comparto entonces. Les dije hay unas preguntas, no sé si ya les aparecieron acerca del tema que vimos ayer, del tercer condicional.
Entonces es solo y responder es muy fácil. ¿Listo? Listo, chicos. Bueno, vamos. Entonces, Regálame un momento, Sebastián. creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto, me parece. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, resulta que habían 3 ejercicios, ¿no? Este segundo hacía parte del tercero. Vamos a ver entonces cuáles van a ser las opciones correctas para cada uno. Vamos a solucionarlo aquí. ¿Listo? Pues yo voy, pues para no detenernos tanto en esto y avanzar más bien en el tema, voy a tomar una o dos respuestas de cada ejercicio para que se vayan guiando ustedes. Entonces, lo que veíamos ayer era muy sencillo, ¿no? Haciendo como el recuento, ese último conditional o el unreal conditions in the past trabaja con past perfect, ¿sí? ¿Y qué implica past perfect? Que la siguiente oración use algún verbo modal entre los que son would, could o might. ¿Mm? Entonces, por descarte, si teníamos que escoger cómo completar la segunda oración, sí o sí nos iban a dar pues la opción de utilizar ese verbo modal. Ese verbo modal, sea would, sea could o sea might. Pero si teníamos uno solo en la lista, evidentemente la respuesta iba a ser con ese único verbo modal que teníamos ahí disponible. Como en el primer caso de esta pregunta, dice, if you had trained more, you wouldn't have lost so easily. Entonces, en este caso, este era el caso que yo les explicaba ayer, el caso que yo les di como de pista para que empezaran las demás a resolver las demás preguntas, y tiene que ver un poco con la función que cumple este third conditional o unreal conditions in the past, y es precisamente como una especie de arrepentimiento frente a algo del pasado, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me remito al pasado para hablar de algo que no sucedió, pero que yo hubiese querido que sucediera de manera diferente. Entonces, en este caso, ¿no? Como que algo que sucedió es que yo ganara un encuentro, pues, un partido, lo que sea, en este caso, ¿sí? Entonces, si no nada más, pues, no habría perdido tan fácil. Es como ese arrepentimiento acerca del pasado, pues. El segundo, evidentemente, tenemos una inversión como la que yo les decía, ¿no? ¿Dónde está el if? ¿Sí? Acá en la primera oración vemos que el if está en el inicio, ¿no? Y por lo tanto tenemos una coma. Pero si vamos al segundo ejercicio, a la segunda opción, ¿dónde está el if? ¿Sí? En la segunda oración. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Lo que les expliqué ayer. No hay una coma y se convierte en una oración completa, compuesta por dos frases, pero sin ser separadas por una coma. ¿Listo? Espero que eso esté súper claro. Si el if va después, va en la segunda oración, entonces no va a ir una coma en medio de ellas dos. Veamos entonces el segundo ejemplo. Dice, we wouldn't have spent all the money if you... ¿Qué? O sea, acá ya sabemos que tenemos el modal, por lo tanto, en esta oración lo que vamos a tener es el pasado perfecto. Ya por descarte no va a ser ni would otra vez, ni didn't, porque did es del pasado simple, ¿no? Entonces acá va a ser had y el verbo en participio. ¿Por qué? Porque esa es la estructura de nuestro pasado perfecto que también ya abordamos. Entonces dice de nuevo, we wouldn't have spent all the money if you had insisted on going to that boutique. No habríamos gastado todo el dinero si no hubieses insistido, si no hubieras insistido en ir a ese boutique, ¿sí? Como a esa tienda. Entonces ese arrepentimiento también de que gastamos mucho dinero en una tienda, ¿sí? Consumimos mucho en una tienda. ¿Por qué? Pues porque esa persona nos insistió, se lo estoy diciendo a alguien que nos insistió bastante para ir a comprar, no sé, X maquillaje o ir a comprar ropa o ir a comprar determinados electrodomésticos, determinada cosa en una tienda. ¿Mm? Y la tercera es exactamente lo mismo que la primera, ¿no? Acá ya sabemos es que este primer punto es muy sencillo. Es como determinar si es la segunda o la primera oración la que requiere pues, de mi atención para completar. Y a partir de eso decir, ah, bueno, será past perfect o a partir de eso será un verbo modal. Y ya por eso yo empiezo a descartar respuestas, ¿no? Es hacerla inteligente, descartar esas respuestas que obviamente sé que no me van a servir. ¿Por qué? Porque estoy hablando o de la primera o de la segunda oración. Dice acá, if you had told me that you were having problems, ya sabemos acá que será un verbo modal, would, could, might. Entonces acá tenemos dos, ¿no?
I, I could have helped. Sebastián, I would help. Y acá es Sebastián, donde empieza la duda, profe, pero si acá hay dos verbos modales, yo, dime. es que Hola. se está escuchando entrecortado, muy entrecortado. No sé si de pronto puedes acercarte al Segundo, modem o la algo conecto así. por cable porque estoy por Wi-Fi en el portátil. Me conecto la por entonces. Qué pena. Dame un minutico. Vale. Si quieres voy compartiendo entonces las respuestas. Bueno, voy a compartir acá mientras Sebastián vuelve. Bueno, en inglés, evidentemente. Bueno, lo que estaba diciendo Sebastián, simplemente miramos si es la primera parte, antes o después de la coma, y ahí vemos. Si es la primera parte de la oración, entonces el auxiliar va a ser had. Si es la segunda parte de la oración, entonces va a ser would, could o might. ¿Listo? Entonces ahí ya es súper fácil resolverla. Entonces aquí vemos que ya está el had, entonces haría falta el auxiliar, would. Aquí ya está el would, entonces aquí iría el had. Y así, aquí está el had, vemos aquí iría could o would. Entonces, ahí es donde tenemos que ver también. Entonces, digamos, if you had told me that you were having problems, I sería en pasado. Recuerden el verbo en pasado. If I, bueno, aquí sería had, porque aquí ya tenemos el would. If she had offered a better price for the car, I. Entonces aquí está might o would. El had no se pone porque had ya está aquí en la primera oración. Entonces sería would boy o might have bought. Creo que ya o se escucha igual. Pues ya yo escucho bien. Sí, pues esperemos que trate de conectarlo por cable, pero nada que identifica. Bueno, ahí lo dejé conectado mientras identifica la conexión. Entonces, qué pena con ustedes, chicos, problemas técnicos. Entonces, vamos a seguir por aquí. Listos. Entonces, acá íbamos en la tercera. Sabíamos entonces que era could o would. ¿Cómo determinábamos cuál era la correcta? Pues a partir de el auxiliar have, ¿no? Ya sabemos que en esa estructura es could, would o might, ¿sí? Utilizando en esa segunda oración el de esos verbos modales. Y aparte de eso, el verbo have junto con un participio, ¿sí? Un verbo en participio pasado. Esa va a ser perdón, esa va a ser nuestra estructura. Por lo tanto, en este caso específico sería could. Could have helped you. ¿Listo? I could have helped you. Entonces la oración completa sí decía como si me hubieras dicho que estabas teniendo problemas, entonces te podría haber ayudado, pasado ambas, ¿no? Como ese arrepentimiento. De nuevo, la tercera, aquí ya cambia, ¿no? Porque viene siendo como la segunda, ¿sí? Pero esta vez el if sí está al inicio. ¿Y qué implica eso? Que el if está al inicio. Que vamos a utilizar entonces igual nuestro pasado perfecto. Acá no es ni would, ni would have known, ni would know, no. Ninguno de los verbos modales es if I had known. ¿Por qué? Pasado perfecto. Vuelvo y repito. Por lo tanto, la oración completa sería if I had known that she was in town, I would have called her. ¿Sí? Si hubiese sabido que ella estaba en la ciudad, la hubiese llamado. ¿Mm? O, perdón, la habría llamado. Lo siento. Y veamos esta última, la quinta, ya pasamos a los otros dos para no quedarnos en estos, porque realmente el ejercicio es muy sencillo. Ya después ustedes de la cuarta, quinta ya le cogen el hilo, pues y responde las otras cinco muy fácil. Dice, if she had offered a better price for the car, I might have bought, I would buy, I had bought.
En este caso, entonces, ya sabemos que presente, perdón, pasado perfecto no es, sino tiene que ser algún verbo modal. Tenemos might y would. Será might, ¿por qué? Porque tenemos nuestra estructura completa con el verbo have como auxiliar y el verbo de participio principal, que el verbo en participio principal que es bout, pasado de by, ¿sí? Y si vamos a chequear las respuestas, tenemos que cargue, ahí está, 5 de 10, ¿sí? Ahí está, las 5 están bien. Si ven que es un ejercicio muy sencillo, ya después de eso va a ser mucho, mucho más sencillo que identifiquen las respuestas. No tiene pues un pierde grande. Veamos entonces el ejercicio 2. Este sirven como 5 nomás, yo creo que sí los podemos resolver todas. Muy, muy sencillo. Dice acá, choose the correct form to make third conditional sentences. ¿Sí? Escoger la forma correcta para crear oraciones de tercer condicional on real conditions in the past. Vamos a ver. Tenemos you, espacio, me, if you had gone to the party. If you had gone to the party, ya sabemos que es cuando el if va en la segunda oración, ¿no? Entonces no tenemos coma, por eso ahí no se ve la coma. Entonces tenemos dos posibles que serán correctas. ¿Cuáles serán? Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar modales. Acá todas tienen modales, pero ¿cuáles van a ser correctas? Esta y esta. ¿Por qué razón? Tenemos de nuevo nuestra estructura completa, would o might, del verbo see, que es seen. ¿Listo? You would have seen me if you had gone to the party. You might have seen me if you had gone to the party. Me habrías visto, ¿sí? O podrías haberme visto, ¿sí? Si hubiese ido a la fiesta. Vamos con la segunda. What what would you have done if, ¿qué vendrá ahí? Estructura pasado perfecto, porque aquí ya estamos utilizando nuestro verbo modal would. Es exactamente el mismo ejercicio acá, pero digamos que el formato pues es de esa respuesta múltiple, pero sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Entonces respondamos solamente la segunda y pasamos a la tercera página. Entonces en este caso, what would you have done if, sería if I hadn't come, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando would. Nos faltaba pues la estructura de pasado perfecto, if I hadn't come. Entonces vamos a la siguiente página, tenemos que cargue. Ahí no carga. Ah, estas son más, eran 10 de hecho. Qué curioso. Bueno, este. Este sí era más como de escritura, casi costaba un poco más. ¿Por qué? Porque ustedes eran los que debían escribir la respuesta y no se las daba ya predeterminada el test. Entonces acá es como llenar los gaps, los vacíos con los verbos que están en brackets. ¿Qué son los brackets? Paréntesis. Esos paréntesis que vemos acá con los verbos. ¿Sí? Estos que están acá. Exactamente estos. ¿Listo? Llenarlos con eso en la forma correcta. ¿Para qué? De nuevo, para lo mismo. Para hacer third conditional sentences. Vamos a ver entonces cómo va la cosa. Y en este caso, ojo, en este caso la mayoría, bueno, aquí dice que todos serán con would, porque si leemos la instrucción, miren lo que dice, fill in the gaps with the verbs in brackets in the correct form to make third conditional sentences with would. O sea, todas las que están acá van a llevar would. Entonces, por eso siempre es necesario que lean la instrucción, ¿no? Si no tuvieran esto acá del would, si esto estuviera borrado, pues ya tendríamos la opción, no sé, de que también se puede hacer con could o con might, no solamente con would. Pero acá nos están especificando que esa segunda oración que utilicemos con el verbo modal va a ser única y exclusivamente con would. Vamos entonces al primer ejercicio. Al primer ejercicio, perdón. Dice, if we, ya sabemos que empezamos con la oración de if, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sería? If we had, had the money, si hubiésemos tenido la had, en ese caso sería the money, we would have gone. ¿Sí? ¿Por qué have gone, profe? Porque tenemos, entonces ya sabemos que solo podemos utilizar would para acompañar have de habría, would have, habría, we would have gone. Habríamos ido. ¿Listo? Segunda, dice acá. Tidy up. Tidy up es como organizar algún lugar, como ordenarlo. Usualmente es como para un cuarto o algo así. O en este caso una casa, si se dan cuenta, dice I, espacio,
diría entre paréntesis the house. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál será? Y ahí sería would, ¿no? ¿Por qué? Porque vean dónde tenemos el if. Estaríamos con would. Vean, el if lo tenemos en la segunda oración. Entonces sería I would have, yep, the house. If I knew, if I have, perdón, if I had known that you were coming. ¿Ya? Sencillo. Y así sucesivamente con las demás oraciones para yo no, no puedo seguir cortando el tiempo de la clase solamente con el feedback porque no hay, pues no había complique con la mayoría de oraciones. Era realmente un ejercicio muy sencillo, simplemente era aplicar cada uno de los conceptos que vimos el día de ayer. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la última partecita de la presentación para ya luego darle paso el día de mañana al present perfect. ¿Listo? Ya les comparto entonces. Listo, aquí estamos. Entonces, en la que quedamos el día de ayer fue esta. ¿Qué pasa con esto? Dice progressive forms and mixed time conditionals. ¿Qué es eso? Dice acá, it is possible to use progressive tenses as well with conditionals. Yo puedo utilizar tiempos progresivos, ¿sí? ¿Cuáles son los progresivos? O los que también llamamos continuos, ¿sí? Por ejemplo, presente continuo, presente progresivo, que es lo mismo, presente perfecto progresivo o pasado progresivo, ¿sí? Todos esos tiempos los vamos a poder utilizar en condicionales. Ya vamos a ver cómo, con calma, dice acá. To learn this grammar well, many students memorize simple formulas such as if plus present, then well, if you study, you will pass the test, como en el primer condicional que vimos, ¿no? El de real conditions in the future or in the present, ¿sí? Como present, que decíamos presente presente o presente futuro, como en este caso. If present, then well. If you study, you will pass the exam. ¿Sí? Esas son como las estructuras básicas del condicional, ¿no? Todas las que ya acabamos de ver hasta este punto. Dice aquí, these formulas are very helpful when both clauses are talking about events happening and present or past and past. Entonces, digamos como que estas fórmulas que nosotros aprendimos de los conditionals son útiles porque son muy sencillas en la medida que yo utilizo presente, presente o pasado, pasado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como para ambas oraciones. Sin embargo, a pesar de que esas estructuras que aprendimos son muy sencillas, hay otras un poquitín time conditional sentences, ¿sí? Porque mezclamos dos tiempos distintos, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo funciona. Podemos tener una condición en un tiempo verbal, ¿sí? La primera oración que empieza con if, y un resultado en un tiempo verbal totalmente diferente al primero, al de la condición. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Así va a funcionar. ¿Listo? Vamos a ver cómo es la cosa. Que sí, digamos, puede tornarse un poco oscura. No es nada largo, como mixed time conditional, ¿sí? Como condicionales de tiempos mezclados, pues, o combinados. Veamos el primer ejemplo, dice acá. If I weren't working on my report right now, I would be looking at vacation websites, ¿sí? Es como algo que está sucediendo, ¿sí? Acuérdense que cuando utilizamos el pasado simple, ¿qué sucedía? ¿No? Era como un arrepentimiento del presente, ¿no? Pero no el presente exacto momento de ese presente, es decir, como ahora mismo, sino el presente en general, por ejemplo. Yo puedo decir, si yo jugara fútbol, o si yo, no, más bien, si yo tocara un instrumento, no sé, sería más inteligente, ¿sí? Una posibilidad, algo hipotético, ¿sí? O mi IQ suficiente, pero no del exacto momento de ahora mismo al presente. En cambio, este past progressive tense, cuando lo utilizamos en vez del past simple, sí nos dice precisamente eso, que en este preciso momento me arrepiento de algo,
dice acá, o de o que algo no está sucediendo en este preciso momento. Me explico. El primer ejemplo dice, si no estuviera trabajando en mi reporte ahora mismo, ¿sí ven? ¿Ven la expresión? Ahora mismo, right now. Vamos a subrayarla. Right now, acá está. Bueno, se me fue el report también. Right now. Subrayamos esa expresión y sabemos que me estoy arrepintiendo de algo ahora mismo. ¿Sí? Si no estuviera trabajando en ese reporte ahora mismo, ¿qué estaría haciendo? Yo estaría mirando en sitios o sí, sitios web de vacaciones o de tours en internet. ¿Mm? Eso es. Entonces acá, ¿cuál es el significado de esta oración que acabamos de leer? Pues chicos, muy sencillo. An unreal condition in present and result in present. ¿Sí? Una condición irreal en presente y y un resultado en el presente. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Usted dice, profe, pero ¿cómo así que una condición irreal en el presente? Lo mismo que les explicaba con el pasado simple. ¿Sí? Que yo estoy utilizando el pasado simple no quiere decir que esté hablando acerca del pasado, sino el pasado acá, tanto el pasado simple en el condicional 2, ¿sí? En el condicional 2, como este pasado progresivo en los condicionales mezclados, nos sirve para hablar del presente como en forma de arrepentimiento de algo que no estoy haciendo en este momento, ¿sí? En general o precisamente en el momento específico, es para eso que sirve. Por eso utilizamos el pasado, no literalmente para hablar acerca del pasado, sino para arrepentirnos acerca de algo, como en este caso. Acá literal no estamos hablando del pasado. Aquí dice, si no estuviera trabajando yo en el reporte ahora mismo, o sea, posibilidad hipotética, porque sí lo estoy haciendo, sí estoy trabajando en mi reporte ahora mismo, ¿sí? Estaría revisando sitios de vacaciones en internet. Es eso. Entonces, por eso se dice acá, o sea, se da la claridad de que son unreal conditions in the present. ¿Por qué unreal? Porque no están sucediendo. O sea, son condiciones irreales en el presente. Por eso, para hablar de condiciones irreales en el presente, utilizamos el pasado. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. ¿Qué nos dice el segundo ejemplo? Dice aquí, if we were driving a convertible in this rainstorm, un segundo, quiero ver una cosita, no, como se con wifi, no se conecta. Bueno, en fin. Esperen bajo. Se me fue la diapositiva ya. Entonces, dice acá, if I were driving a convertible in this rainstorm, pasado, progresivo, ¿sí? Este tense es como tiempo, entonces no se angustien, es como que eso cambia el significado del tiempo del que estamos hablando. Entonces dice, if we were driving a convertible in this rainstorm, we would be getting soaked. ¿Sí? ¿Sí? Ese es muy, muy sencillo. Si estuviéramos como que conduciendo un convertible en esta tormenta, pues estaríamos pues, casi que empapados prácticamente. ¿Sí? Entonces es una condición muy hipotética en el presente con un resultado en el presente. ¿Sí? ¿Por qué las llamamos profe? Entonces, ¿por qué las llaman mixed time conditional si ambas condiciones son en presente? ¿Sí? Tanto la condición y el resultado son en presente. ¿Por qué las llaman mixed time conditions? Pues chicos, porque acá resulta que yo estoy utilizando el past progressive tense, pero acá no. Acá yo estoy utilizando casi que el presente continuo, ¿sí? De alguna manera, pero con el verbo to be, o sea, would be y getting. O sea, acá no hay have, acá no hay nada, sino would it be. Would be, ¿sí ven? Could be, would be, might be. ¿Eso qué es? Verbo to be con un verbo modal. ¿Mm? Would be, could be, might be, ya saben el significado, ¿no? Ese would be, perdón, ese would nos da la idea de ría al final del verbo, ¿no? Si estoy hablando de estar, estaría. Si estoy hablando de jugar, jugaría. ¿Qué nos dice el could? ¿Sí? la, la idea de poder, pero en pasado pude, ¿sí? O no podría, yo podría en algún momento, pues, si se diera esa condición, yo podría, por ejemplo, en la tercera, nosotros podríamos estar disfrutando una gran comida, una gran cena ahora mismo, ¿sí? Entonces, ese es could. Aquí se lo tenemos would y could. Sabemos que could es podría y would nos da esa terminación de ría en el verbo. Entonces, en este caso tenemos be, de estar, empapados o empapándonos en este caso. Empapándonos porque hablamos de tiempo continuo. Getting soaked. ¿Sí? ING. Entonces, ¿qué pasa con la tercera oración? Dice acá. If you had been waiting where we agreed to meet, ¿sí? Si hubieses estado, ¿sí? Ojo acá, si hubieses estado,
No, si tú hubieses estado esperando, si la cosa, si tú hubieses, es un tiempo aún más complejo, viene después del presente perfecto, ya vimos el pasado perfecto, vamos al presente perfecto, luego vamos a ver pasado perfecto progresivo y luego presente perfecto progresivo, pero esos son tiempos ya muy específicos. ¿Mm? Dice acá, presten atención a este ejemplo en particular. If you had been waiting where we agreed to meet, we could be enjoying a great meal right now. ¿Sí? Si tú hubieses estado esperando, ¿sí? En un pasado, ¿sí? Que recurrió de una manera específica, si hubieses estado esperando en ese preciso momento que te dije, ¿sí? Momento específico del pasado, que llevaba a una continuidad, donde acordamos reunirnos, en este momento podríamos estar disfrutando de una gran comida, pero como no esperaste allí, sino te fuiste para otro lado, X o Y, ¿m? Entonces por eso no pudimos disfrutar pues de una comida juntos. Y con eso tenemos la última oración. ¿Listo? Esta última oración dice, if she had watched the news last night, she would know what happened. ¿Sí? Si ella hubiera visto las noticias la última noche, ¿sí? O anoche, she would know what happened. ¿Sí? Si las hubiera visto, ya sabría qué había pasado. ¿Mm? ¿Qué pasó? Acá una real condition in the present con un resultado en el presente. Si hubiera visto esas noticias, ¿sí? En la noche anterior, ella habría sabido qué pasó. Eso es. ¿Listo? Ahora, último grupo de reglas respecto de estos mixed time conditionals. ¿Qué pasa? Regla número 1. Es posible para las conditional sentences o oraciones condicionales usar formas progresivas del verbo, es decir, ing, que son las formas progresivas continuas, ¿no? Que es un verbo que está sucediendo en un momento específico del pasado, presente o futuro. ¿Listo? Entonces, en este caso, llegamos a la regla número 2, que es it is also possible for conditional sentences to have different tenses in each clause. Es posible que para estas oraciones condicionales se puedan tener diferentes tiempos en cada cláusula, es decir, en cada oración, tanto en la primera como en la segunda yo puedo tener uno y en la segunda puedo tener otro. ¿Me explico? Acá teníamos Eh, past progressive tense y en el otro Sebastián, teníamos casi que un presente continuo. Lo mismo en la segunda, lo mismo en la tercera, lo mismo en la Sebastián, disculpa. que volvió a pasar Sebastián. volvió a pasar lo mismo, creo. Sí, Aló, aquí estoy, espérame. Volvió a pasar lo no mismo, te escucho ¿cierto? súper mal, sí. Qué rabia, no sé qué le estará pasando a este preciso. Espérame, dame un segundo, vuelvo a mirarlo del cable. No tardo. Qué pena cuando yo lo Vale, reviso rápido. listo, no, no importa. Bueno, hagamos ahí un breve repaso de lo que estábamos viendo. Estábamos viendo las condiciones irreales en el pasado, pero en este caso al verbo ya se le agrega el auxiliar. La oración va a tener el auxiliar good, good o might, y al verbo el verbo va a estar en progresión. Entonces quiere decir que el verbo no va a estar en pasado, sino va a tener el ing. Entonces no va a ser eat, comer, sino eating, comiendo. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta mientras Sebastián vuelve. Y no sé si tengan alguna pregunta. Y Luisa, ya pasé tu caso a Luis. Y entonces me pregunta que en qué lecciones te está bajando el IGA. No sé si sepas puntualmente el nombre de las lecciones. Creo que ahora sí ya, no sé si se escucha mucho mejor. Sí, sí, ya se escucha Sí, bien. ya pude dejarlo por cable, casi que no. Listo. Entonces, vamos a seguir con la presentación. De nuevo, mis disculpo, chicos, jamás le ha pasado esto al internet, está rarísimo. Ya también estaba por Wi-Fi, pero no pasó esto. Listo. Entonces,
Digamos acá entonces el grupo de reglas son tres. La primera, ya sabemos que es que se pueden utilizar oraciones en formas continuas, en tiempos continuos. La segunda, que podemos utilizar diferentes tiempos, ¿sí? En una misma oración, en cada, digamos que en cada una de las que compone el condicional, que son dos, un tiempo distinto. Y la regla número tres, ¿sí? Que las formas verbales, bueno, dice, the verb forms in the clauses change depending on two things. Las cosas, las formas de los verbos, pues, o si depende si es pasado, presente, continuo, no continuo, va a depender de qué, de dos cosas. La primera, ¿sí? Si la condición es real o irreal. Y la segunda, si la condición y el resultado están en presente, pasado o futuro. ¿Mm? Entonces ahí ya tenemos dos condiciones. Primero, si, verificar si la condición va a ser real o irreal. Y la segunda, si esa condición, ¿sí? O el resultado están en presente, pasado o futuro. ¿Listo? Ahora, hay otro uso de los condicionales que también es supremamente común. ¿Y cuál es? Deseos, ¿sí? Como cosas que ustedes, como que anhelarían y que son, digamos, sí que probables que pasen, por eso son diferentes, por ejemplo, a las unreal conditions in the present, ¿sí? Cosas que ustedes están haciendo que no están sucediendo ahora y que es muy poco probable que sucedan, muy hipotéticas, como si un huracán golpeara la ciudad, la destruiría o la volvería añicos, ¿sí? O sea, como ese tipo de cosas. Cosas de las que yo hablo en este momento, pero que son muy hipotéticas que sucedan. Pero si vamos de pronto a los wishes, a los deseos, a veces son cosas que se cumplen, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los ejemplos y cómo funcionan. Veamos el primero que dice, I wish that I had today off. I am working today. Ese es el significado, ¿no? Estoy trabajando hoy, pero yo desearía que lo tuviese libre hoy. Si tuviese un día libre hoy. En la segunda, dice, I wish I were lying on a warm, sunny beach right now. Así como desearía estar recostada en una cálida y soleada playa ahora mismo. ¿Mm? ¿Cuál es el significado de eso? Que no estoy en una playa cálida y soleada, sino que probablemente estoy trabajando o estudiando o en algún otro lugar menos en la playa. ¿Listo? ¿Cómo funcionan estas oraciones? Sencillo, chicos. Se pueden utilizar en varios tiempos verbales, como lo notan, cada tiempo, cada oración es un tiempo verbal o una estructura gramatical completamente distinta. Ahora bien, ¿cómo yo lo puedo usar? Primero, le damos pues la primera aclaración acá. Using the verb wish plus a clause about the wish is a very common construction in English, especially in spoken language. Entonces, esto cuando se usa sobre todo en la lengua hablada, no en la lengua escrita. Jamás, 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 jamás. Esto es muy informal, esto es muy de la conversación, de estoy conversando con un amigo, con un tío, con sí, alguien cercano, pero no es de la escritura. Este wish no es como que muy cercano a la escritura, ¿vale? Entonces, veamos pues el tercer ejemplo ahorita, pero antes, ¿sí? Digamos que a diferencia pues de los condicionales como tal, ¿sí? No se tiene acá una condición, sino esto es más como un anhelo solito, como un deseo, ¿sí? No hay un resultado, no hay una condición, sino es una oración sola que es como que aplica a un deseo o algo que yo anhelo en determinado momento, ¿sí? Sea pasado, sea presente, sea futuro, sea lo que sea, es como un deseo, pero y por eso mismo no tiene, digamos, como que en segunda oración que sea un resultado o que inicialmente sea una condición. ¿Vale? Dice acá, using the verb, perdón, the verb after wish is one tense before the actual time. In other words, if you want to wish for the present time, use past tense. Lo que les decía, si ustedes quieren desear algo, no sé, para el presente sobre el cual están hablando o para el futuro, tienen que usar el tiempo inmediatamente anterior. ¿Cuál es el tiempo inmediatamente anterior al futuro, por ejemplo? El presente, ¿no? ¿Y cuál es el tiempo inmediatamente anterior al presente? El pasado. Entonces, si ustedes quieren desear para el presente, utilicen el pasado. Si quieren desear algo sobre el futuro, utilicen el presente. ¿Sí? Veamos acá entonces este segundo ejemplo, este tercer ejemplo, perdón, dice, he wishes she would let him have a week off. ¿Sí? O sea, acá es como que la jefa, pues parece que es una chica, dice que el significado básicamente es que ella no le va a dar un día libre, ¿sí? Perdón, una semana libre. Entonces lo que él desea o anhela es que se le dé esa semana libre. Por eso estamos hablando de algo del futuro, por lo tanto estamos utilizando presente. Él desea
¿sí? Que ella le diese o tener una semana, que ella le brindara pues esa oportunidad de tener una semana libre. Entonces, estamos hablando del futuro, pero en presente, ¿sí? Un deseo del futuro, pero en el presente. Lo mismo en los ejemplos anteriores. Dice acá el primero, para que lo tengamos más claro, dice, I wish that I had today off. Estamos hablando de ahora, ¿no? De algo que yo quisiera en este momento, presente. ¿Cuál es el tiempo inmediatamente anterior? Ahí está, past tense o past, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, desearía, ¿sí? Que yo tuviera el día libre hoy, o tuviese el día libre hoy. ¿Mm? Segundo, lo mismo. Dice, I wish I were lying on a warm, sunny beach right now. Lo mismo, pasado, ¿sí? I were, pasado continuo, ¿sí? ¿Por qué pasado continuo y no pasado simple con el anterior? Porque estoy hablando de una acción específica que me gustaría estar llevando a cabo en este preciso momento, ¿sí? Y si yo deseo una acción específica que se lleve a cabo en este preciso momento, es decir, continua, que avance en el presente, entonces tengo que pasarla a pasado continuo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en presente continuo. ¿Y cuál es el tiempo inmediatamente anterior? Pasado continuo. Lo mismo con la cuarta oración. They wish that they hadn't spent 5 grand o 5,000. Entonces, dice acá, wish, subject, had, and past participle. ¿Sí? Ellos como que desean que no hubiesen gastado esos 500. ¿Cuál es como el arrepentimiento o el significado de esto? Que ellos gastaron 500. Entonces ellos están arrepintiendo de algo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Por lo tanto, pero ojo, 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 que no hubiesen gastado, entonces es past perfect. ¿Qué pasa? Estamos utilizando past perfect. ¿Qué sucede aquí? Resulta que se están arrepintiendo del pasado, en el pasado acerca de algo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces es más como ese sentido. Dice acá, la última aclaración, if you want to wish for the past time, use the past perfect tense. If you want to wish for the future time, use would. Exactamente lo que dijimos, ¿no? Acá se está deseando en el futuro, ¿no? ¿Qué utilizamos? Would o could, ¿sí? Podría o haría, ¿sí? En el caso le dejaría, pues, en este caso, she would let him. Él desea que pues, ella le dejase, pues, o le dejaría, más o menos suena raro, pero sí es como que le dejaría tener una semana libre. ¿Mm? Ahí tenemos esos ejemplos. Son algo complejos, pues, porque dependen de qué tanto conocimiento tengan ustedes de cada uno de sus tiempos verbales. Y asimismo, pues los pueden usar. Sí, ya saben acá que si ustedes quieren hacer una especie de deseo acerca del pasado, que utilizamos pasado participio. Ahora, últimos como que errores comunes frente a esto, chicos. ¿Cuáles son los últimos errores comunes? Primero, to make a wish about the present time, use the past tense. Don't use the present tense after wish. Me explico. Acá no podemos utilizar presente presente. Para desear, ¿sí? O para hacer un deseo acerca del presente, pues yo tengo que hablar en pasado, no otra vez en presente. Como en el ejemplo de este primer cuadro que se había cometido el error de utilizar can en vez de could. Dice, I wish I can play rugby better. ¿Sí? Aquí dice básicamente como deseo pudiera, deseo pudiera, no, deseo poder jugar rugby mejor, ¿sí? Pero como es un deseo, ¿sí? Es un deseo y es específico como, deseo que yo pudiera, o sea, desearía como que yo pudiera, ¿sí? Posibilidad jugar rugby mejor. ¿Mm? Algo que yo deseo. No puedo decir como poder porque el poder es presente, ¿sí? Como que en este momento puedo jugar rugby. Pero si lo pongo como pudiera, pasado, es un deseo, se convierte en un deseo. Por eso no se puede utilizar presente presente. Para deseos, digamos, que están en presente, se necesita pasarlos a pasado. La segunda dice, to make a wish about the past time, use the past perfect tense. Don't use the past tense for the past time. Bla, 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 bla. En pocas palabras dice que no debemos utilizar para hacer un deseo en el pasado el mismo pasado simple, sino utilizamos el pasado perfecto, como lo vimos en este ejemplo anterior, acá. ¿Sí? They wish that they hadn't spent $500. Entonces en esta, we got home from vacation last night. We really wish we had more vacation time. No, we solo had, no, we had con el verbo auxiliar had y aparte de eso, el verbo have en pasado que va a ser nuestro verbo principal. No solamente had como si fuese pasado simple. ¿Listo? Nosotros realmente hubiésemos deseado como que más tiempo de vacaciones. Llegamos anoche y hubiésemos deseado más tiempo de vacaciones. Listo, chicos, con esto acabamos el gran tema, pues el extensísimo tema
de los condicionales y que viene ahora, pues vamos a hacer una pequeña actividad de práctica respecto a esto que vimos hoy. Bueno, ayer no trabajamos los inverted conditionals. Vamos a ver una pequeña actividad frente a eso y una frente a esta de wishes. ¿Listo? Frente a ambas. A ver qué tal nos va. Va a ser la misma dinámica de ayer. Les paso los links y el día de mañana empezamos con el feedback. Igual acá mismo, yo les doy obviamente la instrucción de cómo funciona cada ejercicio para que lo empiecen a desarrollar. ¿Listo? Entonces ya se los adjunto ahí en el chat y les comparto pantalla, evidentemente. Listo, Sebastián. Ahí está el primero, ya les paso el segundo link y ya les explico compartiendo pantalla cómo es cada uno. Listo, y ya les paso el otro aquí, ya está. Ahí están los dos. Listo, voy a abrir el primero. Voy a dejarles acá con el... Ay, se me perdió el primero. Esperen un segundo, ya lo vuelvo a abrir. Se los comparto. ¿Qué pasó? Creo que la embarré. Sí, la embarré. El primero no los voy a dejar abrir porque le puse un 4 de más sin darme cuenta. Y ahora sí. Aquí tienen el 4. Y el segundo sí está bien. ¿Listo? Ya listo. Sí, ya. Ahora sí, sí, solamente quitar el 4 al final que se me fue acá el teclado numérico. Ya les comparto entonces y les explico de qué va el asunto. Sencillo, muchachos. Tenemos acá los ejercicios, son dos, ¿sí? Dos pequeñitos, uno de 4 preguntas y otro de 6. Entonces acá la primera es decidir, hablando pues de los deseos, de lo que veníamos hablando de deseos, ¿cuál de estas afirmaciones expresa como un deseo? O sea, acá vamos a hablar es de la función, un deseo o un arrepentimiento. ¿Listo? ¿Cómo sabemos eso? Pues ya sabemos qué estructura es para los arrepentimientos y qué estructura pues es para los deseos. Y en la segunda sí es escoger la respuesta correcta, ¿sí? Nos dan un verbo en paréntesis y escoger la forma correcta de ese verbo, sí, pasado simple o pasado perfecto, pasado simple, o pasado perfecto, pasado simple, o pasado perfecto. No le vayan a dar show answers porque pues la idea es que ustedes hagan el ejercicio, eso lo hacemos mañana. Mañana yo hago el clic acá y les explico por qué cada una de las respuestas. Y en este segundo, son otras 8 preguntitas, también muy, muy sencillas. Lo mismo, no le vayan a dar Z answers, eso mañana lo vemos. La idea es que hagan el ejercicio pues, a conciencia, eso depende ya de cada uno, es algo autónomo. De los mixed conditionals, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos que escoger la respuesta correcta y se combinan dos tiempos verbales completamente distintos acá. ¿Listo? Yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Cualquier duda frente a esta actividad me cuentan. Es muy, muy sencillo. Las opciones a seleccionar. Y eso es todo. Mañana hacemos el feedback acerca de esta actividad. Es que en estos 10 minutos, que yo creo que estos 10 minuticos es más que suficiente para este ejercicio. ¿Listo? Cualquier duda, aquí estoy. Cualquier duda que tengan, incluso acerca de lo que ya hemos visto, pueden alzar la mano, abrir el micrófono, escribir en el chat. Aquí estoy. ¿Listo? Esa es la idea también. Listo, Sebastián.
Sebastián, me sigue quedando aquí la duda de cómo sabemos cuándo se pone had y cuándo no. Digamos en los ejercicios, la primera página, en la última parte. Sebastián. Está muteado, lo siento, no me había fijado. Estaba hablándote ahí. Ah, Ya te digo, listo, ya lo reviso y comparto pantalla. dale, listo. Voy a utilizar una porcioncita de una oración para que no vean las otras respuestas. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El tercero, vemos qué tiempo estamos usando, ¿no? He was running very fast when he had a heart attack. If he, tenemos not run, o sea, not, y pues la negación de not, pues, y el verbo run. Y vemos que la respuesta correcta es hadn't run so fast. ¿Sí? Estamos hablando de qué? Del pasado, ¿no? De algo que una acción que se estaba llevando a continuar en el pasado. Y es más como como una especie de arrepentimiento también, porque utilizamos ese if only, si solo, ¿sí? Entonces, por eso contamos un suceso en pasado, en este caso, que es como él estaba corriendo muy rápido cuando le dio un ataque al corazón, ¿sí? Y entonces, esa es pues como la oración principal, ¿no? ¿Y cuál es el arrepentimiento? Que si él no hubiese corrido tan rápido, ¿sí? No le hubiera pasado. ¿Sí? Si solo él no hubiese corrido tan rápido, o si tan solo él no hubiese corrido tan rápido, ahí es que yo estoy hablando, pues, de un arrepentimiento. Por eso va a ser had, ¿no? No puedo ser pasado simple como if only he didn't run so fast, porque es como si yo dijese ahí, si tan solo él no corriera rápido, como si aún estuviese pasando eso, ¿no? Como si estuviese sucediendo en el hecho de que él corre rápido, ¿sí? O siguiera pues el hecho de que no corra rápido. Acá se está hablando desde algo pasado, de algo que ya sucedió, por lo tanto, es ese arrepentimiento con had, como Ah, ok, esa listo. probabilidad muy, muy hipotética porque ya no se puede cambiar el pasado. Listo, gracias. Entonces, cuando es un arrepentimiento, entonces, por eso al principio nos pone a diferenciar Ajá, entre wish. exactamente. Ah, Wish ok. y if only. Listo, listo. Sebastián, ¿tú podrías compartirnos el link del Padlet, Sí, claro, por por supuesto, favor? ya te lo paso now. Un segundito. Listo, ahí está. Listo, entonces recuerden que le toman pantallazo como a la calificación que obtengan y lo suben al Padlet, ¿listo? Aquí está el link.
Listo, chicos. ¿Listo? Dale, dale, ¿qué ibas a decir? No, pues que si tienen alguna duda antes de finalizar. Ah, Luisa volvió. Luisa, disculpa, hazme un favor. Pues es que ya le comenté tu caso a Luis, entonces me dice que si tienes el nombre de las lecciones o si es en general de plataforma. Y con respecto a las notas, chicos, recuerden que la nota que está en plataforma no es la nota real. Hay un error ahí, entonces mañana se van a resetear estas notas que... Em, sí, ya acabo de hablar con Nicolás y Ah, él ok, me dijo listo. que las notas que estaban aparecían en reportes, que era más visual, o sea, como de que te arrojaba el resultado, pero la real quedaba en reportes. ¿Y si verificaste y sí? Sí, 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 Ah, ok. Ah, listo. vale. Vale. Listo. Entonces, ¿alguno tiene otra duda ya para finalizar con respecto al ejercicio que estábamos haciendo? No, parece que no. No. Bueno. Entonces nos vemos mañana. Recuerden subir la participación al Padlet. Y nada, nos vemos mañana entonces. Los vemos Gracias, mañana, Sebastián. chicos. Vale, con gusto, que descansen, que tengan buena noche. Igual, hasta luego.